de Almas y Palabras. El programa de poesía de Esther Bueno para Radio Universidad de Salamanca. Miércoles a las 12 de la mañana en El Mirador. De Almas y Palabras con Esther Bueno. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro programa de Almas y Palabras en Radio Universidad de Salamanca, donde recibimos a escritores de muchas latitudes, pero siempre muy interesantes que enriquecerán nuestra vida universitaria. Y os damos también la bienvenida a los que nos escucháis desde los distintos centros Cervantes, desde otras partes del mundo. Tenemos hoy con nosotros a Manuel Gómez Anuarbe, que está allá al otro lado del teléfono. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Bienvenido a la radio de la Universidad de Salamanca, bienvenido a esta ciudad universitaria, que bueno, ahora vamos a hablar un poco de tu experiencia, pero tú has tenido cierta vinculación, ¿no?, con los institutos Cervantes. Sí, y hablaremos de ello durante la entrevista, si te parece, Manuel. Perfecto, muy bien. Primero voy a hacer una pequeña semblanza, ¿no?, de tu vida, una vida apasionante, interesantísima, que también vamos a compartir con nuestros oyentes. Bueno, naciste en Cantabria, en Sarón, estudiaste bachillerato en el Colegio Villacarriedo y Ciencias Económicas en la Universidad Complutense de Madrid y Paisajismo en la Escuela de Jardinería Castillo de Batres. Fuiste fundador junto a Leandro Silva de la Asociación de Amigos del Jardín y del Paisaje. Algo bueno, esta idea, ¿no?, es algo que recorre tu vida y que es importantísima a lo largo de tu trayectoria, también de tu obra literaria. A los 15 años convenciste a tus padres para que te dejaran estudiar en la Alliance Française en París. Y a los 30, a las autoridades españolas para que te permitieran visitar la Unión Soviética con un pasaporte especial y sin protección diplomática. Bueno, a ver, que aquella época, que hace un niño de 15 años estudiando en Francia, ¿no? ¿Cómo fue esta experiencia inicial? Era una cosa curiosa. Yo estaba en el colegio interno en Villacarriedo, que es un colegio muy bueno, pero muy estricto. Y en unas vacaciones estaba mi madre con dos profesoras, para mí señoras ya mayores, porque yo debía tener, 14 o 15 años, y estas profesoras debían de tener 30, para mí eran personas mayores. Y estaban hablando con mi madre sobre la posibilidad de ir a Francia para que estudiara francés. Y mi madre, yo creo que ingenuamente me preguntó, ¿pero a ti te gustaría ir? Yo dije, yo estaría encantado. Total, que era una época que en España, pues después de la guerra no se viajaba mucho, era complicado obtener el visado y las divisas, porque había que comprarlas en el mercado negro, el franco francés. Bueno, resumiendo, que a los 15 años pues me montaron en un autobús en Santander, que iba por toda la costa hasta llegar a Hendaya, y ahí cogí el tren para París y afortunadamente sin ningún percance pues llegué a la Alianza Francesa y ahí estuve 2 veranos seguidos y encantado, la verdad. Sería y fue una gran experiencia. Sí, sobre todo me cambió completamente la mente porque venía de un colegio interno, un colegio religioso, y llegar a París en esa época del existencialismo pues era un cambio rotundo. Tanto es así, te voy a contar una pequeña, cortísima anécdota. Sí. Cuando volví, llegué a Santander, a la estación, y me estaba esperando mi madre. Y yo venía de París, la moda en aquel momento era, los chicos, pues era pantalón negro, jersey también negro, pero con cuello muy alto y el pelo largo. Uh-huh. Y lo único que recuerdo, pero que lo recuerdo perfectamente, es mi madre cuando me vio, yo todavía en el autobús, puso las manos en la cabeza, como diciendo, ¿pero qué pasa? ¿Pero qué horror? Fíjate, una cosa sin ninguna importancia, como era pues un jersey negro y un pantalón negro. Sí, pero bueno, fuera de toda, digamos, de toda la estética española del momento, ¿no? Claro. Absolutamente. Era otro mundo y claro, París en esa época pues era, yo creo, que el centro del mundo intelectual, en cualquier caso.
Y después también pone en tu biografía que luego a los 30 años, también que es como una especie de hito ahí, en tu biografía fuiste a visitar A la la Unión Unión Soviética Soviética, sin sí. protección diplomática, también en un momento difícil, ¿no? Entonces, esta experiencia también supongo que aportó mucho, ¿no? A tu forma de ver el mundo. Dos Pues sitios mira, te absolutamente cuento, diferentes. yo trabajaba en la BBC de Londres Ujú, como locutor. Yo daba las noticias para España. En esa época había una radio inglesa, la BBC, que daba las noticias para España. Y entonces hubo un programa sobre Gibraltar en que yo defendí Gibraltar español y fue tan intensa mi defensa que cortaron el programa. Era un sábado por la noche, muy importante. Bueno, total, que al día siguiente me llamaron de la Embajada Española, me recibió el embajador y me dio, pues nada, las gracias por la intervención y me dijo, mira, cualquier cosa que necesites no tienes más que ponerte en contacto conmigo. Bueno, al cabo de 6 meses yo me fui a vivir a París y trabajaba con una empresa internacional y era un viaje a Finlandia y desde Finlandia un viaje a la Unión Soviética. ujú. Yo fui al consulado en París, pero me dijeron que los españoles no podíamos ir ni a la Unión Soviética ni a lo que se llamaba en aquella época los países satélites. Bueno, entonces se me ocurrió pues llamar al embajador de español en Londres, que me dijo, mira, es muy complicado, pero como voy mañana a Madrid, voy a ponerme en contacto con el ministro de Asuntos Exteriores y le voy a decir si pueden hacer una excepción. Y efectivamente funcionó y al día siguiente pues me dieron un pasaporte especial para ir a la Unión Soviética. Y fue para mí importantísimo porque cuando uno es joven, pues está muy influenciado. Yo estaba ya en la universidad, había pasado por la universidad, el comunismo no me parecía tan horroroso como mucha gente lo pintaba, pero cuando llegué allí me di cuenta del horror que era aquello. La verdad, de los sitios más espantosos, la experiencia para mí fue muy buena, pero vi lo que era el comunismo real, era la época de Khrushchev, es decir, un Ujú. comunismo muy duro, mucha pobreza, un control terrible, en fin. Pero me abrió los ojos a muchas cosas, o sea que fue muy interesante. Y claro, porque todo, todo cala, ¿no? Y todo te hace ser lo que eres al final. Claro, yo creía, yo pensaba que España en la época de Franco era una excepción, que era una dictadura espantosa y que aquí pues era todo pues lo peor del mundo. Y sin tratar de ninguna manera defender esa época o justificarla, pero comparado con la URSS, pues esto era un paraíso. Eso es lo que puedo decir con honestidad. Sí, bueno, además, bueno, luego después, bueno, o digamos que tu primer empleo fue colaborando más con el Ministerio de Industria en Madrid. Sí. Estudiabas inglés, italiano, árabe. También estudiar idiomas, conocer a gente de diferentes países también te abre Ayuda, muchísimo la claro, mente, claro. ¿no? Y te hace ser mejor, ¿no? Creo Bueno, yo. yo tuve la suerte ya desde niño de aprender francés. Yo soy bilingüe en francés, pero no sabía inglés. Entonces, cuando empecé en la universidad aquí en Madrid, empecé a dar unas clases de inglés con un profesor estupendo que yo trabajaba, ya había empezado a trabajar al acabar la universidad con el ministro de Industria en Madrid con 22 años, una cosa Ujú, impensable hoy, no porque yo fuera nada excepcional, sino porque en aquella época pues las cosas eran menos difíciles que ahora. Y además tenía la ventaja que hablaba francés y ya me manejaba bastante bien en inglés. Y después este profesor me dijo, mira, yo voy a ir a Londres y voy a coger un apartamento con mi hermano para hacer la tesis. ¿Por qué no te animas y vienes y ya mejoras pues ya el inglés? Digo, pues estoy en el ministerio. Y ocurrió una cosa muy curiosa. En una cena, pues alguien me preguntó, oye, ¿y tú qué haces? Y yo dije, pues trabajo en el ministerio. Y me dijo, ah, eres funcionario. Y aquello me pareció como una puñalada. Y yo dije, no, tengo que dejar. Era un trabajo magnífico. Trabajaba solo por la mañana, me pagaban muy bien. Era todo estupendo.
pero dejé el trabajo y me fui a Londres. Con tan buena suerte que al cabo de mes y medio encontré el trabajo con la BBC Con de la Londres. BBC. Y has vivido en París, en Nueva York, como ejecutivo de una empresa americana encargado de la adquisición de nuevos productos en Europa y América del Sur. Has viajado por todo el mundo. Has pasado por el ejército de regulares en Melilla como alférez de las milicias universitarias. Has viajado por Marruecos y ahí comenzaste una carrera de arabista, De ¿verdad? arabista, sí, sí. Después tuve la suerte de ir a un viaje, estando en París, hicimos un viaje, un grupo de amigos que no sabíamos dónde ir y alguien dijo, pues lo vamos a echar ahí a suertes una moneda sobre un mapa. Y la moneda cayó sobre Yemen, que en Ujú. aquella época era un lugar muy desconocido y muy lejano. Bueno, nos fuimos ahí y a mí me cambió la vida el viaje a Yemen en los años 65, por ahí sería. Tanto Ujú. es así que cuando vivía en Nueva York mi cabeza estaba en Yemen y lo único que quería era volver a Oriente Medio. Yo ya había estudiado árabe, entonces seguí estudiando árabe con tan buena suerte que encontré un trabajo para como primera etapa antes de llegar a Yemen y era en Arabia Saudí. Era un trabajo en la Universidad de Riad y ahí estuve 3 años y la verdad que fue una gran experiencia. Y a partir de entonces, pues realmente he viajado y he conocido y he tenido mucho contacto con todas las universidades, pues árabes. Conozco todos los países árabes y en algunos he vivido. O sea que Ujú. ha sido para mí muy fructífero. Y después, pues ya tuve mucho interés en conocer Irán. Y hace como, pues aproximadamente ya 20 años, con la Asociación de Jardines hicimos un viaje a Irán para visitar jardines, conocimos a los responsables de patrimonio y nos hicimos bastante amigos. Tanto es así que durante pues prácticamente 10 años, cada año, yo iba a visitar jardines a Irán. Y empecé a estudiar Farsi con una profesora iraní aquí en Madrid y bueno, pues tenía largas conversaciones con ella en Farsi, tanto es así que llegué a dar una conferencia en Teherán en Farsi y hoy, que han pasado años, casi no me lo creo porque trato de hablar Farsi y es que se me ha olvidado completamente. Así como el árabe no, el Farsi tengo mucha dificultad. Pero todo esto, bueno, ya estamos entrando un poco en materia porque has tenido muchísimos proyectos de paisajismo, además con un Sí, negocio dedicado a eso, sí. de antigüedades de jardines en Londres y en Madrid, y después te has dedicado exclusivamente al paisajismo, ¿no? Pues Totalmente, sí, colaborando con sí, revistas especializadas, impartiendo conferencias por todo el mundo sobre todo en los centros del Instituto Cervantes, que de los que hablábamos sí, al principio, sí. y tu pasión es el paisajismo, ¿no? Mi pasión es el jardín, El realmente, el jardín. paisaje y dentro del Sí, paisaje sí. el jardín. A la vuelta, al regreso de Arabia Saudí, no sabía muy bien qué hacer. Tenía algo de dinero, me compré una casa en Londres y empecé a hacer, pues siempre me han gustado las antigüedades, un negocio de antigüedades, pero de jardín, porque ya había empezado no sabía muy bien si estudiar en Londres, en Madrid, al final decidí estudiar en Madrid y estudié paisajismo. Hice 5 años, yo ya tenía 50 años entonces. Es decir, con jóvenes de 18, 19, 20, que es muy bueno puesto que te obliga a ponerte al día en muchas cosas. Yo tenía la ventaja de tener mucha más experiencia en muchos aspectos, pero en otros, pues el dibujo, la geometría, etcétera, pues me costó mucho. Bueno, en cualquier caso, acabé, creé una pequeña empresa con una compañera de Batres, hicimos una serie de proyectos y después ya decidí que lo que yo quería hacer era mi propio jardín. Y entonces, pues, ¿dónde hacerlo? Yo soy cántabro, la parte del norte de España, pues el clima es mucho más mejor para un jardín que la meseta por el clima pues extremo, ¿no? Mucho calor en verano, mucho frío en invierno, etcétera. Pero había conocido un pueblecito a 1 hora de Madrid que se llama Uclés y que me pareció el sitio ideal por tener un jardín a más de
una hora del lugar donde uno vive es muy complicado, porque un jardín es como tener un hijo, hay que cuidarlo todos los días. De hecho, hoy acabo de llegar de trabajar en mi jardín, tardo 3/4 de hora, con lo cual puedo ir pues muy a menudo. Prácticamente pues hay todas las semanas y muchas veces prácticamente parte del año lo paso allí. Y entonces, bueno, pues he hecho un jardín, hay un gran monasterio enorme, porque fue la sede de la Orden de Santiago. De ahí que ese pueblecito con 200 habitantes lo llaman el Escorial de la Mancha, por el volumen que tiene ese monasterio. Y el jardín está debajo del monasterio, con lo cual tengo una vista de cualquier espacio del jardín de ese monasterio. Es lo que llaman en paisajismo paisaje prestado. Es decir, yo le presto como mi jardín al monasterio, de manera que lo pueden ver desde el monasterio, y el monasterio pues forma parte de mi jardín. Qué maravilla, Manuel. Maravilloso. Dan ganas de y después, no sé si, me imagino que sí, que lo habrás visto y a lo mejor es por lo que me querías preguntar, pero he hecho un jardín muy especial, muy peculiar, porque se llama Jardín Alquímico de la Trinidad. ¿Por qué Jardín Alquímico y por qué de la Trinidad? Empiezo por la Trinidad, porque es que la calle donde se encuentra es calle de la Trinidad, pero también por el número 3, que está filosóficamente desarrollado en el jardín. Y después es un jardín que está inspirado en la alquimia, cosa compleja para explicar, porque la alquimia es un tema muy importante a lo largo de la historia, pero muy complejo. Pero basándome en la alquimia, he desarrollado un jardín donde es como una especie de camino iniciático que pretende al que lo visita, pues ayudarle a conocerse a sí mismo. Esa es un poco la idea general. Algo relacionado con la espiritualidad en profundidad. Totalmente, porque para mí el jardín no es un conjunto de plantas más o menos bien colocadas, ordenadas, un tema de ornamentación. El jardín es muchísimo más complejo. El jardín es un tema filosófico, es un tema de representación del universo en una pequeña escala y que nosotros, tanto el jardinero como el que lo visita, forma parte de él. Es decir, contrariamente a las demás artes, pongamos la pintura, la literatura, etcétera, el jardín es algo vivo y es una obra única. No es, acabo un libro y tengo que, yo escribo, yo cuando acabo un libro pues empiezo otro y después otro, eso no se acaba nunca. El jardín no. El jardín es algo que se está creando constantemente, que además es un reflejo del enigma del universo, que es la vida y la muerte. Eso está constantemente ocurriendo en el jardín. De ahí la fuerza y el desconocimiento en general de la mayor parte de la gente de lo que es un jardín. Confunden la confusión, digamos, de la botánica con jardín como obra de arte. Nadie confunde la arquitectura con los ladrillos. Sin embargo, en el jardín se confunde la obra de arte con los materiales. No sé si me he explicado un poco. Está perfectamente explicado. El jardín es algo vivido, algo permanentemente cambiante como la vida, ¿no? Y que se vive a través de los paseos a su alrededor, del cuidado en tu caso, ¿no? Totalmente. Pero además, Esther, es una obra de arte. Una obra de arte que uno está haciendo constantemente. Es decir, cada vez que en mi caso yo voy a mi jardín, pues esta parte de aquí lo cambio completamente porque quiero contar otra cosa. Es decir, es una forma de expresión. De ahí que sea tan complejo entender los jardines, los verdaderos jardines, que hay pocos. Es decir, hay mucho parque, mucho, eso que se llama ahora, que no me gusta nada, espacios verdes, toda esa cosa, pero eso no tiene nada que ver con el jardín. Fíjate, un vivero, qué maravilla es un vivero lleno de plantas en su mejor momento, pero eso no es un jardín. Un jardín, imagínate que te dan un terreno a cualquiera, grande o pequeño, el tamaño da igual.
y te dicen, bueno, con este presupuesto, cuéntame algo, exprésate. Muy complicado, porque claro, la gente ¿qué hace? Tiene una casa, va al vivero, compra plantas y las coloca, mejor o peor. Eso no es un jardín. No sé si Totalmente. el jardín es una forma de expresión muy compleja y además que exige dedicación total, completa. Es como digo, es como tener un niño pequeño que no se le puede dejar. Es de cuidar constantemente. Hay que cuidar, hay que... Esta concepción, Manuel, humanista de la vida, ¿no? Del trascurso Exactamente. vital que va a través de, pues eso, a través de un jardín, en tu caso del arte, de Sí, tener un jardín, pero esa concepción que tienes tú humanista, de tan viajado, tan vivido, ¿no? Con tantas experiencias, tantas personas distintas, tantas lenguas distintas, que te abren también al mundo de una forma especial, te ha llevado a escribir. Has publicado muchos libros, sí, has publicado libros dedicados, por ejemplo, Masonería y Santidad, La sí, France y Maroc o de España y sí, Portugal, Lenguaje oculto en los jardines gallegos, Uclés, Historia, Paisajes, Patios y Jardines, Pasos perdidos de Pom Jesús y Jardin alquímico de la Trinidad o Jardín alquímico de la Trinidad, que es de lo que hemos hablado ahora. estamos hablando, Estamos sí, hablando exactamente. nucleares, Sí, cartas órficas, ermitaños ornamentales de jardines, Elixir 19 en el Jardín de la Trinidad, Aristóteles con auriculares, que bueno, vamos a hablar de alguno de los libros, ¿no? No de todos porque sí, no tenemos tiempo, aunque repetiremos seguramente experiencia porque tienes mucho que contar. Y el último libro que es Valeria de Ninfeos y Casas Colgadas. Esta sería tu última obra. Me gustaría mira, retomar sí, hacia atrás un poquito, ¿no? Para sí, tomarle el pulso un poco a tu obra con ermitaños ornamentales de jardines, ¿no? A mí sí, me parece interesantísimo esta historia, ¿no? Que sí, dices que sí, durante el reinado de Felipe IV había sí, ermitaños a sueldo en el Buen Retiro de Madrid como elementos ornamentales de las sí, fiestas que se celebraban en sus jardines. En torno a esta idea, has hecho una publicación que por lo que he sí. podido leer es interesantísima, maravillosa y compleja y además muy especial, ¿no? Muy Pues sí, original. sí, ¿Nos puedes sí. hablar un poco sobre este libro? Pues mira, te cuento. Ese es un tema que yo cuando estudié paisajismo, pues se hablaba mucho en el siglo, finales del XVII y sobre todo el XVIII en Inglaterra, que estuvo muy de moda tener en los jardines un ermitaño a sueldo únicamente para decorar. Se le hacía una ermita o una ruina y ahí se le vestía de una determinada manera, con la Biblia, una vela, etcétera, pero para decorar el jardín, porque era la época del romanticismo, el principio del romanticismo. Pero esta idea ya había cuajado en los jardines del Buen Retiro de Felipe IV. De otra manera, porque en España era un país muy religioso, pero Felipe IV, que le encantaba el teatro, también le encantaba el jardín que se hizo ahí en el Buen Retiro, y ahí había una serie de ermitas y en los días que había ópera o concierto o merienda simplemente iba a la corte a una ermita porque probablemente era el día del santo de esa ermita. Y esas ermitas eran como los edificios del Renacimiento, muy poco religiosas, entre comillas, decoradas como fondo casi del teatro. Y ahí ese día iba un ermitaño que formaba parte un poco de la decoración. Y esa idea la toman los ingleses y la desarrollan sobre todo en sus casas de campo, con los grandes jardines de lo que se llamó la revolución paisajística inglesa, e incluso aparecían anuncios en los periódicos pidiendo, solicitando a alguien que quisiera hacer de ermitaño para decorar, ornamentar los jardines. Es curiosísimo, Es porque curioso, esa moda e increíble, es realmente. increíble porque parece muy frívolo, pero es Sí, que sí. para entenderlo, el propietario que había dejado su palacio de Londres se instalaba en el campo porque había esa idea un poco rusoniana que había que estar en el campo, la naturaleza, todo eso. Y en vez de ser él el que llevara esa vida religiosa, austera, etcétera, pues pagaba a alguien que lo hiciera y él se identificaba de alguna manera. Pero fíjate qué curioso,
esa moda vuelve después a otros países, entre ellos a España. Entonces, la duquesa de Osuna en Madrid tiene un jardín que todavía existe, de hecho, probablemente el jardín más bonito de Madrid, que es el de la Alameda de Osuna. Ella también hizo ahí una pequeña capilla y ahí tenía también a un ermitaño, que por cierto murió y está enterrado en la ruina de esa capilla. O en Barcelona hay un jardín, el Laberinto de Horta, en las afueras de Barcelona, un jardín del siglo XVIII, donde no había exactamente un ermitaño, pero sí había una especie de muñeco disfrazado que era un ermitaño, no de verdad, y que estaba también en una gruta para decorar el jardín. Es decir, la moda iba por todas partes, en Alemania, en Francia, etcétera. O sea que esto que empezó de alguna manera cuasi religiosa o semi-religiosa en España con Felipe IV, en Inglaterra tuvo un boom, un éxito tremendo y otros países copiaron como un elemento más de los jardines. Y este elemento que usas en torno al cual elaboras esta obra, ¿no? Ermitaños Sí, ornamentales de jardines. mm, Al final, la inspiración te viene de, quizás, por lo que he visto, de pequeñas cosas o de pequeños detalles en los que tú investigas, a los que tú investigas y haces un mundo específico, ¿no? Lo construyes en tu obra, construyes ese mundo sí, específico sí. al lado. Me llama también mucho la atención otro de tus libros, Elixir 19 en el Jardín de la Trinidad, Jardín de la Trinidad, sí. que, bueno, en este caso hablas de que un día en la primavera de 2020 se declaró en el mundo esta situación que hemos vivido tan tremenda, ¿no? Sí, del COVID, sí. Del virus del COVID. Eh, Tú dices, esta obra está inspirada en ese momento, ¿no? ¿Cómo te enfrentas a una situación para la que uno no está preparado? Sí, pues mírate, Además sí, estabas solo, por lo que he leído, ¿no? Es decir, lo has pasado sí, en perfecta soledad, ¿no? ¿Cómo total, viviste y sí, cómo construyes ese libro a través de tu experiencia en ese momento que cada uno lo ha vivido de una forma diferente, ¿no? claro, SIR claro. 19 en el Jardín de la Trinidad. Pues mira, te cuento, cuando empieza a hablarse del COVID y que probablemente nos tendríamos que quedar en casa, yo estuve dudando si quedarme en Madrid o irme a mi jardín y decidí que me iba a mi jardín. Y ahí pasé 4 meses sin ver a nadie. Entonces, bueno, empecé a pensar qué voy a hacer, aparte de ocuparme del jardín, pues cuál va a ser mi vida sin tener relación con nadie. Entonces pensé justamente en los ermitaños. ¿Qué hacen los ermitaños o qué hacen en los monasterios de clausura? Pues tiene que haber mucha disciplina con las horas. Uno tiene que ocuparse, ¿no? El ocio es lo peor, no solamente en estos casos. En mi opinión, el ocio es el mayor enemigo de la humanidad. Creo que el trabajo es fundamental, sobre todo el trabajo creativo. Entonces estuve dándole vueltas y pensé, bueno, voy a escribir sobre esto, pero sobre todo voy a vivirlo. Y la manera de vivirlo tiene que ser seguir el ritmo de la naturaleza. Es decir, identificarme con todo lo que está ocurriendo en el jardín. Y te puedo decir que descubrí prácticamente, voy a hacerte una confesión, lo poco que sé, lo poco que sé de la vida o del mundo o de mí mismo, todo lo he aprendido observando la naturaleza. Es una cosa maravillosa. Cuando tú lo observas en silencio, cosa que es muy importante, porque eso también se nos ha olvidado en el mundo en que vivimos. Silencio y observación, bueno, descubres muchísimas cosas y sobre todo de uno mismo. Entonces, el resultado, bueno, es ese libro que es con el que yo más me identifico, curiosamente, junto con el de Ermitaños, pero es como una continuación de alguna manera. Ujú. Y bueno, ¿tú crees que tu trabajo, ¿no? Tu trabajo creativo, ese trabajo espiritual con el jardín, es un trabajo solitario? ¿Te sientes solo en algún momento? Porque me da la impresión de que pasas mucho tiempo solo, ¿no? No solamente en esta época del COVID, sino en general, ¿no? Con tus plantas, eh, tu arte, ¿no? ¿Estás solo mucho tiempo o lo necesitas para crear? Pues
Pues mira, yo soy una persona muy sociable, pero extraordinariamente sociable. Me encanta hablar con la gente y estar con la gente. Y de hecho, tengo una vida social muy intensa. Al mismo tiempo, necesito soledad total y silencio. Difícil de combinar las dos cosas, pero me aíslo en Uclés, en mi jardín, trabajo ahí, y después, al cabo de 2, 3 o un día, pues ya veo gente que necesito intercambiar todo, necesito afecto, necesito tocar a la gente, charlar, intercambiar opiniones, en fin, ese tipo de cosas. Pero creo que la soledad es importante, es muy importante. Yo no puedo entender cómo un escritor puede escribir si no se aísla, o un pintor, o un músico. Lo Pues que un pasa, Manuel, jardinero. que nos están enseñando a que no es bueno estar solo, ¿vale? Que siempre que la soledad es mala. Y yo estoy de acuerdo contigo. Creo que no hay que ser asocial, por supuesto. Hay que ser un ser sociable, si es lo que te gusta también. Pero realmente la soledad es importante para encontrarse y sobre todo para crear, ¿no? Fíjate, yo pienso cómo hoy un joven que desde que se levanta está mirando el móvil, después está delante de una pantalla del ordenador y al mismo tiempo mirando de reojo a lo que entra en el móvil. Y así durante 8 o 10 horas al día, y no hay media hora, una hora de calma sin ningún aparato, en soledad total, para reflexionar. ¿Cómo se puede crear? Yo no entiendo la creación, que para mí es fundamental. Es decir, cuando digo creación en el sentido más amplio, no estoy hablando de los grandes artistas, no, pegar sellos, pero pegar sellos consciente de que uno está pegando sellos y con la mente abierta es creativo. No sé si me explico. Totalmente, Pero absolutamente. para eso se necesita, no digo todo el día ni largos periodos de soledad como los ermitaños, pero cierto tiempo al día de soledad es necesaria. Si no, ¿cómo se puede hacer algo creativo? Es imposible. Es decir, tiene uno que investigar, pensar y sobre todo para crear tiene que reflexionar. Y eso, el silencio es fundamental. Es una opinión, ¿eh? Yo no sé, las demás personas a lo mejor. Estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que estás diciendo, porque Claro, vivimos en una claro, sociedad, una vorágine constante que nos destruye en muchas ocasiones, en muchos claro, casos, sí. claro, Eh, claro. Me gustaría también hablar de tu última obra, de tu último libro. Se llama Valeria, de Ninfeos y Casas Colgadas. Sí, Es el último libro que has publicado sí, con la editorial Cuadernos del Laberinto. Me ¿eh? gustaría que nos hablaras un poco de Valeria, porque dices tú o la editorial pone en la reseña que Valeria es la gran desconocida o el gran desconocido, ¿no? Por favor, háblanos Sí. de este último libro tuyo, que por cierto pueden encontrar nuestros siguientes en todas las plataformas de venta y en las librerías, ¿no? Valeria, Sí. de Ninfeos y Casas Colgadas. Pues mira, lo primero es darle las gracias a la editorial porque este es un libro no distinto, pero sí que no se enmarca dentro de la tradición de mis libros de jardines, pero vamos, he escrito otros libros que tampoco eran de jardines. Valeria es una ciudad romana, en ruinas, evidentemente, que data de los primeros siglos de nuestra era, que se encuentra sobre un cerro muy cerca de Cuenca, al sur de Cuenca, a unos 30 kilómetros. Y entonces está rodeada por dos ríos, el Gritos y el Zahorras, con un paisaje maravilloso, pero maravillosos, puedo decir. Y al mismo tiempo, unas ruinas muy importantes, porque esta Valeria, que le dio nombre un general, Valerio Graco, por eso se llama Valeria. Entonces encuentra, pues como se hacían todas estas ciudades, una ciudad ex novo, se crea de la nada en una zona, por un lado, probablemente estratégica, pero también porque es una zona no muy lejos donde hay una cosa que se llama el lápiz specularis, que es el espejuelo, que es un yeso transparente
que a los romanos de las clases altas les encantaba para ponerlo en las ventanas porque permitía entrar la luz. Entonces, en esta zona que era muy boscosa y que permitía mandar a una ciudad mucho más importante como era Segóbriga, que esa sí es conocida, madera, elementos de minería e incluso mano de obra. Y ahí se hace una ciudad, y sobre todo yo creo que era una ciudad comercial donde para pacificar o romanizar la zona, porque era una zona de montaña, no fácil, con muchas tribus. Entonces se hace como hacían los romanos, con la groma tiraban dos calles y a partir de ahí ya se creaba la ciudad. Ajá. Entonces había lo que es el foro, digamos la plaza principal, con los edificios más importantes alrededor y sobre todo en el caso de Valeria, una fuente monumental, inspirada en los antiguos ninfeos griegos y romanos. Entonces una fuente realmente espectacular, era una ciudad importante, con sus baños, es decir, las termas, y unas cisternas también muy espectaculares que se encuentran debajo del foro y que servían para dar el agua, suministrar agua a toda la población. Y fue un maestro, después de la guerra, en los años 50, por ahí, que con sus alumnos, no digo que descubriera las ruinas, pero empezó a excavar. Y era tan entusiasta, a mí me encanta la gente así, que tiene un proyecto y es capaz de llevarlo a cabo, que se fue a Ampurias, hizo un curso, porque no había estudios en esa época para hacer las excavaciones. Y bueno, pues hizo importantes descubrimientos. Lo que descubría lo iba almacenando en el ayuntamiento y logró crear un pequeño museo ahí que se fue agrandando y que hoy forma parte de lo que es el Museo Arqueológico de Cuenca. Es un sitio realmente espectacular y después, ya cuando se abandona, probablemente por falta de agua, por invasiones de otras tribus, etcétera, pues lo que es en el pueblo, lo que es hoy en el pueblo, se hace en la época de los visigodos una iglesia importante y para defender esta parte de las ruinas, pues se hace una muralla, otra iglesia románica, en fin, que no ha desaparecido, yo diría, la cultura en esta zona tan poco conocida. Es una pena que Valeria, lo importante y lo espectacular, y sobre todo paisajísticamente, es una cosa espectacular, la verdad. Seguramente, Manuel, este libro tuyo va a servir para dar voz, ¿no?, a este yacimiento, a Valeria y a todo lo que conlleva el yacimiento, que tú desgranas en tu libro, las relaciones entre los pueblos que lo habitaron, los problemas de su restauración, además cuentas anécdotas y vivencias personales también, ¿no? Y desde el punto de vista tuyo como paisajista, es decir, es un libro altamente recomendado porque para descubrir lugares, hoy que estamos en la era del conocimiento por internet, ¿no?, que parece que en cualquier sitio puedes viajar con Google Maps, hay sitios aún por descubrir y sitios interesantísimos por descubrir que Manuel desgrana aquí en Valeria, de Ninfeos y Casas Colgadas. Se nos ha terminado el tiempo, Manuel, de una forma que, bueno, te voy a emplazar, si te parece bien, para hacer una segunda edición de esta entrevista, porque se me ha quedado en el tintero hablar sobre Aristóteles con auriculares muy bien. y de otras de tus obras que me parecen interesantísimas. Antes de despedirte, darte las gracias por estar hoy con nosotros y emplazarte, como te digo, a un próximo encuentro, a una segunda edición de Almas y Palabras contigo, con Manuel Gómez Anuarbe. Me gustaría cerrar el programa, antes de que te despidas tú, con dos reflexiones que me han llamado curiosamente la atención y que me las llevo para mí en el día de hoy, que dices que el ocio es uno de los grandes problemas ahora mismo de la humanidad y que el trabajo es imprescindible, sobre todo el trabajo creativo. Y también otra que me ha llegado muy dentro y en la que comparto,
que el silencio y la observación hace comprender el mundo y comprenderse a uno mismo en esta época del ruido. No puedo estar más de acuerdo. Muchísimas gracias, Manuel, por tu presencia hoy, Much- por todo lo que nos has aportado y muy pronto volveremos a conectarte y volveremos a compartir un ratito contigo en Radio Universidad de Salamanca. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Otro abrazo. Muchas gracias a vosotros.